Vamos a ver este video. Hoy presentamos Mi Guía, el Espíritu Santo. ¿Y ahora qué hago? Lo he buscado por toda la ciudad y no lo encuentro. Guardián nunca desaparece. Esto es inútil. Parece que he perdido a mi amigo. ¡Uy! ¡Murcia! ¡Qué gusto de verte! Pensé que era otra persona la que me había golpeado. Hola, amigo. Solo soy yo. ¿Te pasa algo? Te veo muy triste y tú eres uno de los agentes más alegres de todos. ¿Y dónde está Guardián? Desapareció. Llevo buscándolo mucho tiempo, pero ya no sé si lo encuentre. Compárteme la imagen de Guardián y se la enviamos a todos mis amigos de la ciudad para que nos ayuden a buscarlo. Agente, me acaban de enviar este video de Guardián entrando al laberinto de las afueras de la ciudad. Si van de inmediato, lo encontrarán. Si entramos sin ayuda, vamos a perdernos. Voy a pedirle al oficial Rincón que nos muestre el camino. Agente Murcia, en este momento estamos en una misión muy importante con otros oficiales y no me puedo demorar con usted. Dígame por favor qué necesita. Nos enteramos de que Guardián entró en el laberinto y necesitamos que nos guíes para no perdernos. Ayúdanos, por favor. Lamentablemente me queda imposible ayudarlos, pero les voy a enseñar este versículo que les va a ser de mucha utilidad. Si piden ayuda al Espíritu Santo, estoy segura que Él los guiará. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. Juan 16:13. Recuerden este versículo y les deseo lo mejor encontrando a Guardián. Entremos, agente Bernal. ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! Creo que por acá no era, Murcia. Bernal, por aquí tampoco era. Tenemos que recordar lo que nos dijo la agente Rincón. Sí, lo hemos estado haciendo mal. La respuesta está en el versículo que nos enseñó la oficial. Vamos a repetirlo. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. Juan 16:13. Espíritu Santo, tú eres el único que puede guiarnos a la verdad. Te pido que nos lleves al lugar donde se encuentra Guardián. No queremos perdernos más. Te lo pido con todo mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. ¡Guardián! 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 ¡Te encontramos! Y fue gracias al Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque tú siempre nos guías a toda verdad. Muy bien. Buenos Hoy días a todos. presentamos Como verán el video, de una manera simple, prendan la luz, ¿no? Por favor. Nos recuerda algo que hemos ya venido estudiando todo este tiempo. Denme un segundito. Bien. La revelación del Espíritu Santo. Pero quería yo ponerlo de una manera sencilla, que también los niños pudieran, dado que están hoy con nosotros, pudieran verlo y pudieran entenderlo. Qué feo se siente esto, pero ¿cómo encuentro aquí mi PowerPoint? Los sabios que saben usar estas cosas. ¿Ya ven por qué prefiero imprimir mis estudios? Qué feo. Pero mientras abra usted su Biblia en Hechos 2.
¿Cuántos traen su cuaderno a la mano? Por favor, enséñemelo. Bien, me da gusto. Ahora, abra su cuaderno, tome una pluma y escriba de memoria. Cierre su Biblia. Cierre su Biblia. Escriba de memoria Hechos 1:8. Escriba de memoria Hechos 1:8. Usted no, hermana, usted llegó hoy. Usted está perdonada. Ahí está, ¿no? A ver, déjame pensar. Debe estar en un correo, ¿estás de acuerdo? En ese correo debe estar hasta abajo. Ya lo abrí en la mañana, pero ya sabes cómo. Ahora, ahí debería aparecer. Bien. Hechos 1:8 de memoria. Cuando lo tenga me dice amén. ¿Ya, Juan? ¿No lo tienes? ¿No te acuerdas? Gracias por la honestidad. Isra, bueno, no habías venido, pero de memoria, Hechos 1:8, próximo domingo. Eso, hijo. Ay, si haces, ¿cómo se llaman? Ecuaciones ahí en la vocacional que no te aprendas Hechos 1. ¿Ya está? Muy bien. ¿Quién más me dice amén? ¿Allá atrás? ¿Ya? ¿Ya, muchachos? ¿Ya? Bien. ¿Quién me lo lee? Bien. Vamos a ver si es cierto que ya vamos avanzando. Léanlo todos juntos. ¿Y hasta dónde? ¿Qué recibirán? ¿Cuándo? Y testigos. ¿Se acuerda usted qué palabra en griego es testigo? Mártir. Anótelo ahí. Testigo, del griego mártir. Así es que un martirio no era un sufrimiento, era un testimonio. Pero hemos cambiado el sentido en las palabras, sino que esté mal, pero originalmente hablaba de ser testigos de Jesús, aún en las circunstancias más adversas. Bien, ahí en su cuaderno, anote usted por favor, míreme, por favorcito. Isaías 59:21. Anótelo, también de memoria. Usted no, hermana. Pero el próximo domingo que venga, usted se lo tiene que saber de memoria. Isaías 59:21. También se los hemos dejado de tarea. Memoria, cabeza. ¿Qué está pasándonos? Cuando lo tenga, deme un amén. Sí, claro, por eso se lo tenían que aprender de memoria. Perdón, para escribirlo está más largo. Perdón. Te estoy viendo, tú. Pero ahí andas chacoteando y comiendo en Oaxaca. Si se acuerdan, este es un texto que habla de una promesa preciosa para ti que eres papá, para ti que eres mamá, para ti que eres abuelo o abuela, ¿no? Un pacto de Dios contigo, un pacto de Dios con la iglesia. ¿Ya lo tenemos? ¿Quién me lo lee? Pasó Francisco. Perdón, para que te escuchen todos. Amén, muy bien. ¿Lo podemos poner el texto? ¿Lo tienes a la mano, José? Vamos a leerlo todos, ahí debe estar. Gracias, hijo. Eso, gracias, hijo. Todos, por favor. Amén. Creo que José les hizo ahí parte del examen al cortárselos. Pero muy bien. Este versículo yo lo recibí de parte del Señor para mi vida mucho antes de casarme. Empezaba yo a pastorear en Poza Rica, Veracruz, tenía yo 18, 19 años, algo así. Cuando leí esto y yo lo guardé en mi corazón, ahora sé que fue el Espíritu Santo quien me lo dio.
Y ha sido una promesa que guarda mi vida, pero sobre todo me hace estar confiado que la vida de mis hijos y la vida de mis nietos, que todavía no los tengo, ¿verdad? Los consanguíneos, ¿sabes qué? Están en las manos del Señor. Quise empezar con el video porque, bueno, tenemos la bendición de que haya niños entre nosotros y hay una lección bien sencilla en el video. Si el Espíritu Santo te guía a toda verdad. ¿Puedes decirlo? Y si usted recuerda, hace 8 días yo compartía, toda verdad es verdad de Dios. Bueno, vamos a empezar con una lectura en el libro de los Hechos, capítulo 2. Es una lectura un tanto larguita, pero disfrútela. Es el Espíritu Santo hablándole a usted. ¿Cuántos dicen amén? ¿Es el Espíritu Santo hablándole a quién? A ti. Bien. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos como unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban todos confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, miren, ¿no son galileos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene. Y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos y diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como ustedes suponen, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, en los postreros tiempos o en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigio arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, el cual Dios lo levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy.
Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, que ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Tantito. Bien, antes de entrar al texto directamente, recuerde usted lo que vimos en el video, ¿verdad? Les dije que anotaran una frase o que se la aprendiera. ¿Cuál fue? Del video. Perdón, no sé quién está hablando. Pancho. A eso se los acabo de decir. Si el Espíritu Santo te guía a toda verdad. Anótelo. Bien. Ahora, cuando dice a toda verdad, ponme la siguiente diapositiva, hijo. No es solo una cuestión de verdades intelectuales, verdades doctrinales, ¿verdad? Verdades eclesiásticas. Es una cuestión de que te lleva a todas las cosas que en Dios son ciertas o verdaderas. Déjame ponerlo así. En tu vida, como en la mía, vivimos cada día 100 cosas, 1000 circunstancias, y en ellas no estamos pensando, esto será la verdad, filosóficamente hablando, sino que vivimos y consideramos estamos viviendo conforme a la verdad, pensando conforme a la verdad, sintiendo inclusive conforme a la verdad, etcétera. Bien, ojo con esto, porque el Espíritu Santo te está guiando cada día y todo momento a que vivas esta circunstancia. Hace 8 días usé esta frase, toda verdad es verdad de Dios. Y por lo menos hay 3 cosas que tienes que considerar ahí. Dios solo habla verdad o Dios es veraz. Dios no miente y Dios no engaña. Sé que son cosas así como para que me digas, ay, pastor, por favor. Ya nos pasó un video y ahora nos pone 3 frases de kinder, ¿cómo se llaman? Las clases de los parvulitos, ¿no? Ok, pero míreme usted.
Si Dios todo lo que dice es cierto y es verdadero, ¿por qué discutimos con Él? ¿Por qué pensamos que nosotros podemos tener la razón sobre algo de lo que Él dice claramente? Ok, si Dios no miente y lo que dice es verdad, ¿por qué no le creemos? ¿Por qué a veces inclusive hasta oramos, Señor, haz las cosas así? Tú me vas a decir, nunca he orado así, te responderé. Pero a veces hemos orado, Señor, convierte al pastor. Y perdón, digo yo, ¿será que Dios necesita tu opinión, mi instrucción? Señor, haz esto. Si Dios no engaña, digo yo, y me lo aplico ahora, ¿por qué no vives confiado, Eliud? ¿Por qué no descansas en que Dios, si Él ha dicho que está contigo, que tiene cuidado, que Él te proveerá, que nunca nada te faltará? ¿Por qué temes, Eliud, llegar a la vejez y no tener un trabajo y un salario? ¿Por qué? Y me lo aplico a mí para que entiendas, ojo, esta frase no es solo teología. Es una manera de sintetizar una convicción. En verdad, Dios es Dios. Y yo soy una criatura que dependo y debería depender 100% de Él. De hecho, dependo 100% de Él. Me guste o no me guste. Lo tenga claro o no lo tenga claro. No sé cómo más decirle. ¿Estoy yo consciente o no? Mi vida depende de Él. Punto. Pero también tu vida. Descansa en eso, es una promesa preciosa. Bueno, rapidísimo y solo como información. Esta frase nace del libro que se llamó La Doctrina Cristiana de San Agustín de Hipona, y él decía, el creyente debe entender que la verdad está en todas las partes y siempre pertenece al Maestro Divino. Eso se dijo allá por los años 300, 400. Y luego Juan Calvino, apoyando esta idea, él decía, apoyando esta enseñanza con el fundamento bíblico de que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es el Espíritu de verdad y fuente de toda verdad. Si ustedes recuerdan, este año hemos estado repitiendo en muchas ocasiones que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. ¿Sí? Por lo tanto, todo lo que el Espíritu Santo te lleve, mírame, a escuchar, creer, aprender y hacer, lo que Él te enseñe, eso es verdadero. Pero también todo lo que el Espíritu Santo te haga, ojo, convencerte que está mal, convencerte que está bien, que aprendas algo nuevo, que cambies tu manera de pensar, que cambies tu manera de sentir, todas esas cosas y muchas más son ciertas y son verdaderas. ¿Cuántos pueden decir amén? Bien. La que sigue, por favor, hijo. Entonces, si toda verdad es verdad de Dios, todo lo que el Padre dice es verdad, todo lo que el Hijo dice es verdad, y todo lo que el Espíritu Santo inspiró para que quede escrito es verdad. Bien, vamos a la que sigue. Aquí vamos a entrar ya al texto, lo que hoy leímos. Es el mío. Algo me está recordando, pero bien. En el capítulo 2 están los discípulos y 120 personas, dice Toma en el capítulo anterior también, ¿verdad? Orando. ¿Qué estaban haciendo? No dice que estaban orando, pero Jesús les dijo, regresen a Jerusalén y esperen la promesa del Padre o la promesa de Dios. Bien, yo me atrevo a pensar, no aseguro que así sea, que estaban orando, Dios cumple tu promesa. Pero el punto que me interesa recalcar es que estaban unánimes. ¿Cómo?
Y esta palabra se repite 2 o 3 veces en los 3 o 4 veces en los primeros capítulos, los primeros 4 capítulos del libro de los Hechos. Estaban en un mismo sentir. Y ese sentir, digo yo, era esperar que Dios cumpliera su promesa. No sé cuándo fue la última vez que a ti te prometieron algo, ¿no? Y estás esperando que se cumpla. Pero cuando te prometen algo, sobre todo algo que tú quieres, algo que tú deseas, algo que necesitas, regularmente estamos no solo con la esperanza, sino con la expectativa de cuándo va a llegar. ¿Sí te ha pasado? ¿Sí? Bueno, me atrevo a pensar que ellos estaban con esa idea. ¿Cuándo va a pasar? Pero va a pasar, porque Dios es veraz. De que se va a cumplir la promesa, se va a cumplir. Y entonces llega ese momento en el que están orando y la experiencia, ¿verdad? De ese viento, de ese soplo como un viento recio, de esas imágenes como lenguas de fuego sobre su cabeza y la experiencia de ser llenos del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Pero rapidísimo. Bueno, después de eso, algo que me gustaría destacar ahí, aunque al rato lo veremos, es que hablaban en otras lenguas, pero eran idiomas que otras personas estaban entendiendo. Y dice, les oímos hablar las maravillas de Dios. ¿Qué estaban hablando? No estaban borrachos, estaban llenos del Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo está en tu vida, sabes hablar de Dios, de las cosas que Dios hace, todas ellas maravillosas en tu vida, se vuelve algo natural en Cristo Jesús, claro está. Vamos a la que sigue. Bien. Dice en Hechos 2, versos 1 al 4, ojo con esto, Dios Padre cumple su promesa y el Espíritu Santo es derramado. ¿Se acuerdan que hace 8 días comencé a decirles, quiero que vean cómo en todo lo que sucede en el libro de los Hechos participa el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Sí lo recuerdan? ¿Seguros? Los oigo como dormidos. ¿Seguros? Pues no los oigo, pero bueno. Por fe voy a decir que sí. Bien. Muchachos, en el libro de Joel, es Dios Padre quien está hablándole al profeta. Es el Dios Padre el que le está diciendo, dile al pueblo que se arrepienta. Pero ojo, había pasado un tiempo de sequía y una plaga en el reino de Israel, de Judá. Y un animal, la langosta, se había comido toda la comida, todo lo que estaba sembrado, el saltón, el revoltón, dice, que son etapas del mismo animal, la langosta, habían comido toda la cosecha. Y Dios le muestra a Joel que use esa experiencia para decirles, ojo, todo lo que en el pueblo de Israel, pero lo voy a aplicar a tu vida, todo lo que en tu vida se ha ido haciendo menos, yo te lo voy a restituir. En aquel tiempo era lo sembrado. Al pueblo de Israel, mírame, era su relación con Dios fría. En ese momento no les habló del pecado de la idolatría, no les habló del pecado de que estuvieran tras otros dioses, ¿verdad? No, lo que estaba diciendo es su relación con Dios es fría. Es institucional. ¿Se acuerdan que hace 8 días les dije que el gran secreto que nos había compartido el ingeniero era una relación con Dios? Y que Amistad Cristiana, una iglesia hermosa, hace muchísimos años, 40 y tantos años, escribía en su boletín que ellos tenían una relación con Jesucristo y no una religión. Pues Joel estaba escribiendo diciendo, nos hemos vuelto religiosos. Y Dios les estaba diciendo, arrepiéntanse.
Por aquí lo tengo, déjame. Mira, capítulo 2, versículo 12 del libro de Joel dice: por eso, pues, ahora, dice Jehová, conviértanse a mí con todo su corazón, con ayuno, con lloro, con lamento, rasguen su corazón y no solo sus vestidos, y conviértanse al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. La promesa estaba inserta en un llamado al arrepentimiento. Ok. Y luego ya viene, ahora sí, y derramaré sobre toda carne mi espíritu. Pero hay algo, solo una porción voy a tomar aquí. Está en Hechos 2, verso 17, que dice: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y ojo, otra vez la promesa de Isaías 59, 21. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Cierra un momento tus ojos. ¿Tienes hijos? No me importa la edad. ¿Los vas a tener? Qué bueno. O tal vez ya tienes nietos. Gloria a Dios. Empieza a declarar esta promesa sobre tus hijos. El Espíritu mío que está sobre ti y mi palabra que he puesto en tu boca, no faltarán de la boca de tus hijos ni de la boca de los hijos de tus hijos. Y ahora te digo, y vuestros hijos e hijas profetizarán. Así con tus ojos cerrados, sigue orando, pero también habla de tus hijos jóvenes, y tus jóvenes verán visiones. Tal vez tú eres ese joven, pero si ya eres una persona adulta o mayor, también dice que tus ancianos soñarán sueños. Nadie guiado por el Espíritu Santo es un inútil en el reino de Dios. Todos somos aptos para la obra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero se requiere de gente que lo crea, perdón. ¿Sabes qué pasa después de esto? Pedro es lleno del Espíritu Santo. Pedro se levanta y empieza a hablar el Evangelio. ¿Alguien se acuerda cuántas personas se convirtieron y se bautizaron? 3,000. Pero pensemos tantito en Pedro. No era un orador, no era un predicador, no fue a una escuela donde le enseñaran cómo interpretar el Antiguo Testamento. Era un hombre como yo, común y corriente, una persona que no fue preparado como tú, ¿no?, para hacer algo como ser maestro de la Escritura, ¿verdad? Era un pescador. Según dicen los que lo estudiaron, su personalidad era hosco, era rudo, ¿no? Según dicen, ¿no?, tal vez hasta violento, de ahí que sacar una espada, ¿verdad? Y cuando arrestaron a Jesús, quiso detenerlo de manera violenta. Pero el caso es que ese hombre, Pedro, ponle la siguiente diapositiva, hijo. El caso es que ese hombre se para, y se acuerdan que en el capítulo 1 él dijo: necesitamos a uno que tome el lugar de Judas. ¿Sí se acuerdan? ¿Para qué lo necesitaban? No, para que dé testimonio de la resurrección de Jesús, para ser testigo de la resurrección. ¿Y sabes qué empieza a hacer en toda esta predicación? Pues precisamente dar testimonio de la vida, muerte y resurrección de Cristo Jesús. Pero ese hombre, ese Pedro que se paró y habló, estaba lleno del Espíritu Santo. Eso hacía la diferencia entre el Pedro de antes y el Pedro de ahora. De una manera simbólica, ¿se acuerdan qué dice Hechos 1:8? Y me serán testigos, ¿dónde? De manera simbólica él empieza a predicar, pero ya los que estaban ahí, hablado en lenguas,
gente de otras naciones, hasta lo último de la tierra, escucharon las maravillas de Dios. Ese día empezó a cumplirse Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Empezó, ya después se iría extendiendo de una manera mucho más clara. Y cuando Jesús dijo, ¿verdad? También que hiciéramos discípulos, les enseñáramos y las bautizáramos y que predicáramos también, ¿verdad? Se empieza a cumplir ese día ahí en ese capítulo. Pásame a la que sigue, por favor. ¿Cuál fue la frase que les dije que se aprendieran del video o por el video? A ver, mujeres, díganmelo. Varones. Muy bien. Vamos a ver algunas cosas entonces de cómo el Espíritu Santo guió a Pedro, a la iglesia, en este capítulo. Bien. Esa mera. Dice, leamos algunos versículos, ¿verdad? En Hechos 2, del 16 al 21, el Espíritu les recordará. Acuérdense, el Espíritu, una de las cosas que aprendimos es que nos recordará todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Bien. Pedro no es un predicador, no es un profesional de la enseñanza de la Escritura, pero en estos versículos él empieza a citar lo que decía Joel, capítulo 2, del verso 28 al verso 31. Y yo podría decir, es que desde chiquito fue educado, y sí es cierto, pero mi convicción es que si que si Jesús dijo que el Espíritu Santo nos recordaría todas las cosas, este día el Espíritu Santo le hizo recordar a Pedro esta porción de la Escritura, pero además le hizo entenderla para poderla citar de manera clara. El Espíritu Santo les guía a toda verdad. Pedro proclama quién es Jesús y el determinado consejo de Dios. Aquí me detengo tantito. Recuerden esto. Pedro y todos los que estaban escuchando, que eran de qué religión decía. No, religión. Judíos. Los que estaban escuchando eran judíos de muchas partes del mundo. Bien. Pero el judaísmo tiene una característica en cuanto a la persona de Dios. ¿Cuál es esa característica? Se los dije hace 8 días. No. Son monoteístas, no unitarios. ¿Sí? Son monoteístas. Es decir, acuérdese usted, escuche Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor. Esta es la convicción. Ahora, él estaba recordando Joel, pero estaba aplicándolo a la Trinidad. ¿Verdad que sí? Gracias. Necesitaba que alguien también me confirmara. Es que a veces cuesta trabajo decir si lo estoy diciendo claramente. Gracias, hijo. De verdad, hermanos, ojalá esto el Espíritu Santo te lo revele y te lo ponga. La convicción de estos hombres estaba cambiando radicalmente. No es uno, es en el uno coexisten el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Déjenme verlo tantito aquí. Cuando él habla, ¿no? En todo este capítulo, ustedes van a ver cómo habla de Jesús. ¿De quién habla? Pero dice que el Padre prometió dar el Espíritu Santo. Y también dice que el Padre, en el verso 23, determinó en consejo
y con anticipado conocimiento lo que le tendría que pasar a Jesús. Auxilio, mi tablet se movió. Magdiel. Bueno, trataré, no le veo nada ahí. Necesito ayuda. Ay, Dios. ¿Y ahora qué se hace aquí? Bueno, en lo que alguien le arregla. Entonces, cambió radicalmente la convicción de vida. Ahora, quiero confrontarte con algo. Mírame. ¿Qué ha cambiado radicalmente Dios en ti? ¿Qué? No me contestes, pero piensa. Porque si no ha pasado algo que te impacta, que inclusive rompe con lo que tú creías, que inclusive destruye tu personalidad y te hace una nueva criatura, creo que tú necesitas meterte, como ellos, en oración, en lloro, en lamento y en buscar que Dios haga algo en tu vida. ¿Qué ha hecho? Porque Pablo le dice a la iglesia de Corinto, el que está en Cristo, nueva, hasta ahí me paro, y ese eres tú. Pero luego dice de ti, todas las cosas y está hablando de ti, está hablando de mí. Y yo sí te puedo decir algunas cosas que Dios quebrantó en mi vida, ¿eh? Gracias, hijo. Espero que den pronto lecciones de cómo se usan las tablets. Pero bueno. Hace muchos años estudié la carrera de historia. Y me encanta, a mí me encanta ese tema, tanto que luego di clases de historia de la iglesia y de historia del pensamiento cristiano. Y me encanta. Pero tuvo que llegar un momento en mi vida en que yo dijera, a ver, todo lo que aprendí, así te lo digo, todo lo que aprendí de historia, lo voy a tirar a la basura, porque no me sirve para ser cristiano. Yo necesito estudiar y entender la historia con otros fundamentos. Claro, cuando yo la estudié, pues en la escuela nos enseñaban materialismo, nos enseñaban marxismo, nos enseñaban toda esta filosofía de izquierda, y así aprendimos la historia, así aprendimos a estudiar y a entender la historia. Pero ya como cristiano yo dije, no, es que no es cierto. Si yo no puedo ver a Dios en la historia, si yo no puedo ver la mano, el propósito y la voluntad de Dios en toda la historia de toda la humanidad, entonces esa historia no es cierta. Y replanteé todo lo que había aprendido. La verdad es que tiré muchas cosas a la basura. ¿No? ¿Tú qué? Yo tenía un plan de vida. Hoy tengo una vida en el plan de Dios. Pero ¿y tú? Porque trabajar no es todo. Ir a la escuela no es todo. Ser un buen esposo, ser un buen papá y ser un buen vecino y ser un buen mexicano, no es todo. Dios nos creó para cosas grandes y maravillosas. De verdad, hermano. Están escritas en el libro de Dios cosas grandes que Dios quiere hacer y va a hacer a través de ti. Pero tú también necesitas esta experiencia de ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Cuál fue la frase que les dije que se aprendieran? A ver otra vez porque no les entendí. Amén. Pedro se levanta, cita a Joel y les empieza a decir, ojo, todos ustedes chismosos, vean, ellos no están borrachos. Y no están borrachos, y el argumento está medio raro, pero bueno, porque es bien temprano. Es bien temprano. Pero esto que ustedes están viendo, esto que ustedes están testificando, es que el Espíritu Santo los ha llenado y por eso están hablando de esta manera. Y esto es lo que estaba escrito, dice él. Esto es lo que estaba escrito. Y llegado el momento,
les habla de Jesús, da testimonio. ¿Se acuerdan que hace 8 días usaba yo? Ponme la siguiente, por favor. La palabra querigma, ¿no? Proclamación. Él empieza a hablar en público de las cosas de Jesús. Querigma es la palabra que se usa también para que alguien se suba a lo alto y desde lo alto empiece a proclamar, a decir las cosas abiertamente. Y él dijo, a este Jesús que ustedes lo arrestaron, lo golpearon, lo sentenciaron y lo mataron, a este lo resucitó Dios y lo ha hecho Señor y Cristo. Y yo me imagino la cara de los que estaban ahí, ¿verdad? ¿Cómo se pondrían? También le citó el Salmo 16, pásame la que sigue, hijo. Salmo 16, y les dice, ¿saben qué? David profetizó, y no habló de él, porque David se murió, su tumba está ahí. Hablaba del que vendría, que en este caso él ya lo está aplicando a Jesús. Ojo, el Espíritu Santo te da sabiduría para entender la Escritura. No es solo sabérmela de memoria, qué bueno que así sea. No es solo entender lo que las palabras en mi idioma me dicen, es entender ese mensaje que viene desde antes de la creación en Cristo Jesús, que es, Él sería y es el Señor y el ungido o el Redentor, el Cristo. Cita Pedro el Salmo 16, verso del 8 al 11, para dar testimonio de la muerte y de la resurrección de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Ojo con esto, y paso rápido al siguiente verso. Creo que la iglesia se está centrando más en predicarle a las emociones de las personas, en hacernos sentir bien, bendecidos, animados, consolados. No está mal, ojo, no está mal. Pero el verdadero poder del Evangelio está en el tema de la resurrección de Cristo. Porque ese es el sello de que todo lo que sucedió era cierto, era celestial, era divino. Y no hay ningún amén, qué feo. No es un hecho, es la gloria de Dios. Porque ese día la muerte fue vencida. ¿Cuántos dicen amén? Ese día el diablo fue vencido. Y ese día fue comprado para ti de una manera profética, tu salvación, tu redención, tu eternidad. Pero, de veras lo digo con mucho respeto, a veces es que oigo muchos mensajes, amigos, que están centrándose de veras en hacer sentir bien a la gente. No quiero decir que entonces yo te tengo que hacer sentir mal, porque si te regaño es por tu bien. No los oí muy convencidos, pero bueno. Pero la verdadera predicación transformadora, la verdadera predicación con todo el poder de Dios, es dar testimonio de la resurrección de Cristo. Y te voy a confesar algo, muchas iglesias solo hablamos de ese tema el domingo de resurrección. Y no sé, es un mea culpa. Seguramente yo estoy cayendo en este error de solo hablar de la resurrección de Cristo ese día, domingo de resurrección. Pero pregúntate y deja que el Espíritu Santo te hable. ¿Y tú cuándo hablas de la resurrección de Cristo? Tú. Porque Pedro se levantó y les dijo, a ver, ojo, todo lo que sabías, todo se tiene que entender así y se está cumpliendo en Jesús así. Y por haber sido resucitado por el Padre y el Espíritu Santo, ahora Él es el Señor y Él es el Cristo. ¿Puedes decir amén? Un versículo dice aquí la última frase, Pedro testifica de la Trinidad.
Ya platicamos un poquito de esto, ¿no? Un judío que había sido monoteísta, ahora podía hablar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo porque estaba lleno del Espíritu y la sabiduría y revelación del Espíritu Santo estaba en él. El Espíritu Santo le guió a decir estas palabras que después son escritas por Lucas. Verso 33. Si lo tienes ahí en tu Biblia, sí léelo. Dice, así que, ya ha hablado todo lo de Jesús, ya ha hablado de su muerte, termina el versículo anterior diciendo, y nosotros somos testigos, hasta ahí está cumpliéndose todo lo que ya hemos dicho, y ahora como una conclusión dice, así que exaltado por la diestra de Dios, ¿quién es el exaltado por la diestra de Dios? Jesús, bien. Lo voy a poner entonces así. Así que Jesús, exaltado por la diestra de Dios, ¿quién es Dios aquí? Entonces lo voy a decir así. Así que Jesús, exaltado por la diestra de Dios Padre, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ¿cuál es, de quién se está prometiendo la venida? Del Espíritu Santo. ¿Cuáles son las tres personas de las que se habla en este versículo? Y si alguien me dice que no existe la Trinidad, mira, en 2 capítulos, yo te digo, aquí está la revelación del Espíritu Santo. Tal vez para algunos de ustedes que son muy estudiosos me dirán, ay, pues ya lo sabíamos. Gloria a Dios. Que el Señor te lo recuerde. Tal vez no eres tan estudioso y como yo estás diciendo, wow, mis ojos han sido abiertos. ¿Se acuerdan qué significa Apocalipsis? Yo no dije que significa la revelación. Quitar el velo o la venda. Develar o quitar, sacar a la luz lo que está oscuro o en misterio. Pero lo más literal es quitar el velo. Bien. Para mí, Eliud, estoy leyendo Hechos con ojos de revelación trinitaria. Y me sorprende, y me anima, y me edifica, y me garantiza, o me fundamenta, ¿no?, mi fe en mi Señor. Si antes yo podía decir, hay 3, 4 versículos que sostienen la Trinidad, hoy te diría, yo estoy viendo cómo el Espíritu Santo me lleva a otro entendimiento, ahorita, ¿verdad?, de que Él está presente. Vamos a la última diapositiva. No, son 2 más. Vamos a ver rápido. La que sigue. Esa. El Espíritu Santo le revela a Pedro y le hace proclamar que Jesús es el Señor y Cristo, el Mesías, en el verso 36. Insisto, esto es importante porque siendo un judío, decir que Jesús es el Señor es un cambio radical, Yo no sé si para ti decir Jesús es mi Señor, tiene esa misma implicación. Pero te diré, en mi vida significa así de sencillo, Él manda, yo le creo y obedezco. Pedro, guiado por el Espíritu Santo, llama al arrepentimiento. Aquí hablaremos tantito ya de Pedro y de la iglesia. Para ser discípulos hay que predicar el Evangelio, pero el Evangelio concluye, se cierra en un punto para las personas que escuchan. Arrepiéntanse, bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Lo leímos, ¿sí se acuerdan? Verso 38, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Si tú no te has bautizado en el nombre de Jesús, acércate conmigo porque es importante bautizarte. Y hace unos días tuvimos una experiencia preciosa, ¿verdad? Una persona que vino a platicar, Dios ha estado tratando con esa persona, había tenido algunos conflictos para tener esta fe,
Pero ese día llegó, nos platicó lo que Dios ha estado haciendo con él, salió el tema del bautismo. Le platicamos la experiencia de tu hermano, si te acuerdas, ¿no? Que un día lo bautizamos aquí en Latina, ¿no? Y él dijo, ¿y me pueden bautizar? Y lo bautizamos. No fuimos a ningún balneario, no hicimos nada. Pero cuando la convicción es del Espíritu, créeme, las cosas se vuelven radicales. Bien. La que sigue, por favor. Pedro aplica la promesa del Espíritu Santo a todo creyente bajo la guía del Espíritu de Dios. Verso 38, una vez más, y 39. En la última frase del verso 38 dice, y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Pero ve esto, precioso, porque para vosotros es la promesa. ¿Qué más? Y para... Ojo, mírame tantito. La promesa del Espíritu Santo no se terminó el día del Pentecostés. Comenzó. Y comenzó para ellos y a través de ellos a sus hijos y a través de ellos a todos los que creamos en Jesús como Señor y Cristo, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Aleluya. ¿Ibas a decir algo? Amén. Ya no será solo el Dios de la nación o del pueblo de Israel, será Dios para todos los que creamos. Amén. Muy bien. Y por último, si ustedes se acuerdan, Jesús dijo, Él, refiriéndose al Espíritu Santo, los convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Ese día, por la predicación de Pedro, el Espíritu Santo convence a los que escuchan y se compungieron de corazón. Aquí lo dice claramente. ¿Y sabes qué hicieron? Recibieron la palabra, dice, y fueron bautizados. Claro, se arrepintieron, recibieron la palabra, fueron bautizados. Y a partir de ahí el derramamiento del Espíritu Santo empieza a ser una experiencia mucho más común y global para todos los creyentes. Ponme la última diapositiva, amigo. Familia, no sirve de nada, y lo digo así para que el Espíritu Santo te hable a ti, pero no sirve de nada que me escuches a mí si cuando esto termine en tu casa, hoy, mañana, cada día, tú no buscas tener esa relación personal con el Espíritu Santo. De verdad. No es mi deseo que sepas mucho, aunque si sabes, está bien. Pero es mi deseo que Él transforme tu vida. No es solo saber aquí, de veras. Tiene que verse en toda tu manera de vivir. En toda. Tiene que ver, y mira, lo voy a poner así. Para muchas personas cristianas tal vez hoy, el dinero es súper importante. ¿Qué dije? No estoy diciendo que lo hagas. Si lo haces será porque el Espíritu Santo te diga. Pero una de las cosas que hicieron los primeros creyentes fue venderlo todo. Se lo entregaron a los discípulos y se entregaba a cada quien según sus necesidades. Yo no estoy diciendo que lo hagas, pero quiero que veas cómo la cuestión transforma, ¿eh? De veras. Transforma. Y algunas, en una porción también del libro de Hechos dice, trastornan al mundo. Creo
que estamos viviendo un tiempo muy peligroso como iglesia. Escúchame. Estamos viviendo un tiempo donde estamos tratando de satisfacernos a nosotros mismos y que Dios se convierta en el que satisface todas nuestras necesidades económicas, que incluso nos haga sentir apapachados todo el tiempo, ¿no? He escuchado 2 o 3 veces en predicaciones, yo me siento o yo soy el consentido de Dios. Y yo digo, vaya, es que yo sé que Dios al que ama lo disciplina, ¿eh? Y azota a todo aquel que toma por hijo. Entonces, cuando usted dice, yo soy un hijo predilecto de Dios, yo digo, qué bueno. Porque entonces, como padre, a todo hijo nos enseña a ser verdaderos hombres, verdaderas mujeres de Dios. Pero eso nos pega. Es un tiempo peligroso, porque de verdad no hemos tenido pruebas tan críticas. Esta misma iglesia que ese día recibió el Espíritu Santo, un poco de tiempo después, sufre tremenda persecución. Y los que estaban en Jerusalén felices, iban a la iglesia, adoraban al Señor, estaban en las oraciones, comían y se alegraban de corazón. ¿Sabes qué pasó? Dios los hizo salir huyendo para predicar el Evangelio. Y tú estás en una ciudad, bendito sea Dios, preciosa ciudad de México, ¿verdad? Que no hemos tenido este problema. Pero muy pronto yo quiero invitar a un amigo, un pastor Juan Carlos Morales, yo soy su pastor, director del ministerio La Voz de los Mártires, para que oigas lo que está haciendo, lo que la iglesia está haciendo perseguida en México. Y si Chiapas es un estado que tiene 40% de cristianos evangélicos, Chiapas es el estado que más persecución ha tenido todo el tiempo. La iglesia cristiana en Chiapas padece violaciones, muertes, expulsiones, perdiéndolo todo. Y eso me recuerda lo que vimos el martes, ¿verdad? Ojalá compárteselos otra vez. El martes nos compartió el pastor José Martín de Coatzacoalcos, también de Red Comunión. Escucha eso. Pero hay una frase que decía él decía, perdiéndolo todo, ¿eh? Y yo lo pasé a dejándolo todo. Ser lleno del Espíritu Santo es glorioso. Pero yo te aseguro que entonces Dios va a tratar contigo, padrísimamente. Y digo padrísimamente porque es el Padre, papá, tratando contigo. Tal vez se tocó tener un papá enérgico, ¿no? Creo que de nuestra generación, los papás eran un poquito más duros, ¿no? Y tanto que las mamás decían, cuando venga tu papá, le voy a decir o te voy a acusar. Y ya sabías que cuando llegaba papá, ¿no? Corre conejo, corre veloz. Pero sabes, yo he aprendido que Dios que me ama me disciplina, ¿eh? Cierra tus ojos un momento. Revelación. Revelación transforma la vida. La revelación del Espíritu Santo transforma tu carácter. Nunca más, si eres lleno del Espíritu Santo, podrás volver a decir, yo soy así. La revelación del Espíritu Santo trabaja con tus emociones, con tus sentimientos. A tal punto que nos quiere llevar a la estatura del varón perfecto.
a la imagen de Cristo Jesús en nosotros. Y hay tantas cosas que ahí tienen que ser trabajadas por Dios. La revelación del Espíritu Santo transforma tus anhelos, tus sueños. Pero también te hace entender que hay algo más grande y glorioso que Dios preparó para ti que lo que tú has pensado. La revelación del Espíritu Santo te lleva a la experiencia de ser una nueva criatura. Yo no sé decirte si será fácil o difícil, porque eso ya depende de ti con Dios. Pero sí te aseguro que Dios quiere hacerte a la imagen de su Hijo Jesús. Amorosamente, con misericordia. Y también, cuando sea necesario, con disciplina. Pero qué bueno es saber que somos hijos amados en las manos de un Dios amoroso. Y yo ruego, Señor, que también nosotros experimentemos la llenura del Espíritu Santo, que experimentemos el bautismo, que experimentemos las lenguas, que experimentemos el querigma, que experimentemos, Señor, la convicción de pecado, que experimentemos, Señor, cada uno de nosotros tu agradable, tu perfecta voluntad, que experimentemos ser trastornados por el Espíritu para ser hechos a la imagen de Cristo Jesús. Yo lo ruego para mí, Señor. Yo lo ruego para mi casa, Señor. Y yo lo ruego para mi familia en Cristo. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Y amén.